Muy buenas noches, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Venezuela, para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Agradecida primeramente con mi Padre Celestial, con mi Padre Eterno de la Gloria, por esta maravillosa oportunidad. Agradecida con el Ministerio MIPIS, agradecida con mi hermana Marilia y con mi hermana Silvia, ¿verdad? Que me han dado, me han llevado pues a obtener este hermoso ministerio hermoso, maravilloso que es MIPI, con muchas ganas y muchas ansias de en un futuro poder conocer a mis hermanas, mis hermanos. Bueno, en esta noche primeramente le pido a mi Dios Todopoderoso, a mi gran amigo, el Espíritu Santo de Dios, que ese es el amigo más fiel, más verdadero que nosotros tenemos, ¿verdad? A mi Maestro Jesús de Nazaret, quien me ha enseñado y me ha guiado, ¿verdad? Desde que lo acepté en mi corazón. Y bueno, les doy muchas las gracias. Eh, vamos a, Voy a medio orar rapidito, ¿verdad? Porque no puedo comenzar algo sin orar. Siempre, ¿verdad? Pongo las cosas en las manos de Él, ¿verdad? Padre, te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y en esta noche, Señor, yo pongo, Señor, esta enseñanza, esta palabra, Señor, que seas tú, Padre de la gloria, a través de mí, Señor, que seas tú ministrándome, Señor, que seas tú llevando, Padre amado, en el nombre de Jesús, a las personas necesarias, Señor, Padre Santo de la gloria, que esta palabra pueda ser de ayuda, de bendición para aquellos creyentes, Señor, para aquellos hermanos, Padre amado, que la necesiten, Señor, todos los días, Señor, Padre amado, necesitamos palabras frescas, Señor. Necesitamos, Señor, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús, de ti. Siempre necesitamos de ti a cada momento. Te doy las gracias y que seas tú expandiendo esta palabra, Señor, a quien la necesite. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, el mensaje para hoy, ¿verdad? Es la mente como un campo de batalla. Es una palabra bastante extensa, ¿verdad? La mente, porque la mente es donde se nos concentran todas las cosas, ¿verdad? En la mente formamos ideas, están nuestros pensamientos, ¿verdad? Y por eso que la mente es ese campo. Y como es el campo principal de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? El enemigo busca siempre la manera de, como les dijera yo, siempre busca la manera para debilitarnos y y él sabe perfectamente proyectarnos esos pensamientos, ¿verdad? En Efesios 6:16 nos dice, sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es un dardo de fuego? ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? Esto se refiere a los pensamientos o impulsos, tentaciones que el enemigo lanza a los creyentes. ¿A dónde las lanza? En la mente. Él nos lanza en la mente esos dardos de fuego, esas saetas de fuego, ¿verdad? Que llegan a nuestra mente, ¿verdad? ¿Para qué? Para desviar nuestra fe, para crear un desánimo, ¿verdad? En nosotros y alejarnos de Dios. ¿Qué son exactamente esos dardos? ¿Cómo serían esos dardos, verdad? Esos dardos son esos pensamientos negativos, esas dudas que a veces se ponen, esas dudas que llegan a nuestra mente y a veces nosotros pensamos que somos nosotros mismos o que pensamos que es nuestra carnalidad y resulta que no es así, amado. Nosotros debemos de estar atentos a esos dardos,
nosotros debemos de estar, o sea, debemos estar en alerta, ¿verdad? Porque esos dardos de fuego, esos pensamientos negativos, pueden ser malas ideas, pueden ser, eh, intentan y de una vez baja a nuestro corazón, ¿verdad? Esos impulsos de tentaciones que también tenemos a veces, ¿verdad? Que a veces nosotros decimos, oye, pero ¿por qué esto? ¿Y de dónde me salió ese impulso? O entonces, o vemos una tentación y la vemos como atractiva, decimos, y no pensamos que es una tentación o pensamos que de repente, no, esto es algo que viene de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque Él sabe proyectarnos los pensamientos, mas no sabe leer nuestra mente. Y eso es lo mejor que Dios ha hecho sobre nosotros, ¿verdad? Que él no tenga esa capacidad, porque si no, imagínense cómo pudiésemos estar nosotros, ¿verdad? Entonces, Él nos lanza distracciones, ¿verdad? Nos pone en la mente cualquier distracción, nos enfocamos a veces en algo, nos enfocamos en las redes, a veces nos distraemos con el TikTok, con el Instagram, ¿verdad? Este, a veces nos distraemos con cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces el enemigo ahí se apodera, ¿verdad? De esas distracciones, ¿verdad? Que nosotros tenemos y esos dardos nos apartan, nos debilitan, ¿verdad? Porque nos desvían de lo correcto de Dios. O sea, el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos llevar cautivo a la obediencia a Cristo esos malos pensamientos, esos pensamientos impuros, esas distracciones. Debemos de ser atentos en el momento, ¿verdad? De un pensamiento, de repente un pensamiento de desánimo, porque esos mismos pensamientos también, amados, nos pueden enfermar, ¿ve? Él nos proyecta un pensamiento en la mente de un dolor y si nosotros no captamos a tiempo, ¿verdad? Eso no, nos lleva a una enfermedad más adelante, porque dijimos al principio que la mente es un campo de batalla, está en una pelea continua. Nuestra mente está en una pelea continua, ¿verdad? ¿Cómo funcionan esos dardos? Esos son ataques espirituales que le hacen los creyentes, ¿verdad? Buscan socavar la creencia que tenemos en Dios y el plan de Dios, ¿verdad? Pueden llevarnos a la tristeza, a las amarguras, a las frustraciones, a veces, a veces no sé, a veces hay pensamientos de repente que no podemos hacer algo en el instante, ¿verdad? Y se nos mete un pensamiento de frustrado, o sea que nos frustramos porque no podemos lograr algo, porque no podemos comprar algo, ¿verdad? Y entonces aquella frustración o de repente sentimos una depresión, ¿verdad? Por alguna tristeza, por alguna incomodidad, por algún pleito, ¿verdad? Y entonces resulta que eso se va acumulando en nuestra mente, pero de una vez baja a nuestro corazón y abarca nuestras emociones también, ¿verdad? Entonces ya no es en la mente, sino que ya es en el corazón y entonces como nos dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca porque ya fueron proyectados en la mente, bajaron al corazón, a las emociones, y todo lo que nosotros votamos, todo lo que nosotros hablamos, de eso es lo que estamos llenos. Y no nos dimos cuenta que fueron esas saetas, esos dardos del enemigo, ¿verdad? Que envenenaron nuestro corazón, envenenaron nuestra mente, la contaminaron y esa contaminación bajó a nuestro corazón, ¿verdad? Este, tenemos un obstáculo
pone esos obstáculos espirituales que se convierten en tropiezos que impiden, ¿verdad? A los creyentes vivir una vida consagrada a Dios. ¿Dónde operan los dardos de fuego del maligno? En la mente. Ellos operan es aquí, con nuestra mente, ¿verdad? Es tan poderoso, es tan poderosa la mente de nosotros, ¿verdad? Que ejerce una influencia directa en cada uno de nosotros, en nuestras acciones, ¿verdad? Y nuestros pensamientos, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, ¿verdad? Proverbios 23:7 nos dice, ¿verdad? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. ¿Por qué? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Este proverbio nos enseña que como nosotros pensamos, así somos, ¿verdad? Primero pensamos, luego lo sentimos y el ataque del enemigo va dirigido a la mente. Satanás comienza a trabajar, ¿verdad? Tu mente para que tengas pensamientos que afectan esas emociones. ¿Cómo así? El Satanás trabaja nuestra mente, como se lo dije hace rato, ¿verdad? Y luego de que trabaja nuestra mente, que nos proyecta los malos pensamientos, llega al corazón, a las emociones. Y es allí cuando los dardos de fuego tienen éxito. ¿Por qué tienen éxito? Porque ya de la mente pasó a nuestro corazón, a nuestras emociones, ya fueron afectadas nuestras emociones. Al ser afectadas nuestras emociones, también es afectado nuestro cuerpo y afecta nuestro cuerpo, afecta nuestra vida diaria, afecta todas las cosas que podamos tener. Es tanto así que puede afectar nuestra vida en familia, puede afectar las relaciones de pareja por esos malos pensamientos que el enemigo proyecta y que no nos damos de cuenta y no los llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, no los rechazamos. A veces los dejamos pasar, a veces pensamos que somos nosotros los que tenemos esos pensamientos y no le damos la importancia. No podemos hacer eso. Tenemos que estar atentos, amados, y más hoy en día, ¿verdad? Que el mundo cada día se enfría más, que los corazones se enfrían más. El enemigo, mire, el enemigo es tan astuto, como lo dice la palabra, ¿verdad? Que él vino fue a matar, a robar y a destruir. Él es tan astuto que él tiene la paciencia que nosotros no tenemos. Él se deleita a observarnos, a mirarnos, a detallarnos, ¿ves? Él tiene esa paciencia que a veces nosotros mismos no la tenemos. Y Él ve nuestras debilidades. Por nuestras debilidades Él nos agarra. Sabe en qué somos más débiles, qué áreas de nuestras vidas están débiles. ¿Ves? ¿Qué nos enseña, qué nos da Efesios 4:23? Efesios 4:23 nos dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Imagínense ustedes, qué maravilloso y poderoso versículo. ¿Qué nos enseña este versículo? En la Biblia, la renovación significa una transformación, un cambio profundo del ser interior
pasando de un estado pecaminoso a un nuevo y a uno nuevo y mejor en Cristo. Un mandamiento bíblico es transformar la mente, dejando de conformarse al mundo para ajustarla a los pensamientos de Dios. Romanos 12:2 nos dice que no nos conforméis a este siglo, sino transformaos para medio de la renovación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esa voluntad maravillosa, esa voluntad única, es la voluntad que nosotros debemos de tener en nuestra vida, ¿verdad? Ahí hablamos de una de las armas del enemigo, que son los dardos de fuego, ¿verdad? Cómo funcionan, dónde operan. Y ahora concluimos cómo apagamos estos dardos de fuego del maligno, cómo podemos combatir con estos dardos, qué podemos hacer, ¿verdad? Uno de los que yo le he venido diciendo es llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Pero al principio yo les dije, ¿verdad? Que sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe es la creencia, amado. Es la firmeza, es la creencia firme, es activada en Dios. Es una defensa espiritual contra esos ataques del enemigo. Nosotros tenemos que estar llenos, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que estar en constante oración. Nosotros tenemos que estar este, llenándonos de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos dice, ¿verdad? Que Él escribiría sus mandamientos, sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque solamente llenos del Espíritu Santo, solamente llenos de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Es que nosotros vamos a estar activos. El Espíritu de Dios nos va a alertar, porque Él nos alerta, Él nos pone sobre alerta en las situaciones fuertes, ¿verdad? Él, por eso que digo que es mi amigo, ¿verdad? Porque Él me alerta cuando viene ese ataque espiritual, porque esos ataques espirituales que nosotros tenemos en la mente, esos dardos se convierten en ataques espirituales para nosotros. Y eso no es hoy y 15 días después, no. Eso es a cada momento. O sea, que nosotros que tenemos que estar llenos de Dios, llenos de su palabra, orando en todo momento, velando en todo momento para hacer esos contraataques, para contrarrestar, ¿verdad? Esos dardos de fuego, llevarlos cautivos a esa obediencia a Cristo Jesús, ¿verdad? Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, rechazamos esos dardos del enemigo, Señor. Rechazamos, Señor, Padre de la Gloria, esas tentaciones, Señor. Padre, haznos fuerte, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Señor. En estos días yo tuve desánimo, pero desanimada, mire que no quería orar, no quería leer la palabra,
estaba sobre ataque, estaba bajo ataques del enemigo. Cuando la hermana Silvia me escribe y me dice, hermana Julie, ¿verdad? Que si yo puedo dar una palabra, bien, eso fue como alarma roja al enemigo. Me entra un desánimo, ¿saben? Porque él sabe lo que Dios hace en nosotros, ¿ves? Él sabe que a través de nosotros Dios da libertad a nuestros hermanos cautivos. O sea, cuando ya nosotros pensemos algo, nos convertimos en autoridad sobre eso, en el nombre de Jesús, ¿ves? Y tenía un desánimo total, bueno, pues, y una cuestión, pero siempre en la mente, amado, yo aprendí a orar en mi mente, ¿verdad? Mis cosas íntimas, lo más íntimo mío, yo me comunico con el Espíritu Santo a través de mi mente, ¿verdad? Porque Él me da la confirmación de esas cosas, a lo que yo necesite confirmar en esos momentos. Es muy importante tener presente, ¿verdad? De que cuando estamos débiles, ya sea en oración, sea en la lectura de la palabra, sea en el ayuno, no dejemos, no dejemos, no dejemos por un instante en la mente aclamarle al Señor. Si nosotros estamos llenos, nosotros podemos vencer. Ahí es donde nosotros resistimos al enemigo, le resistimos, porque estamos activos, no, pero esto no es así, esto no es mío, este pensamiento no es mío, porque, por ejemplo, cuando estamos pequeños, cuando somos creyentes, que estamos comenzando en la iglesia, ¿verdad? El enemigo nos proyecta esos pensamientos, mira, de repente hay unos hermanos riéndose y tú volteas y él te dice, viste, se están riendo de ti. Y como tenemos esa debilidad, y hay muchas personas que se van de las iglesias, de las congregaciones, porque de repente los hermanos no pudieron saludarlos al momento, ¿verdad? Y entonces el enemigo le dice, viste, que aquí no te quieren, o esto, o el otro. Y le pone esas trabas en la mente, le lanza esos dardos de fuego en la mente. Y si no estás lleno del Espíritu Santo, si no estás, si no tienes lectura de palabra en tu mente, si no tienes los mandamientos en tu mente, si no tienes esos preceptos presentes, te saca, te desenfoca, te desanima, ¿ves? Hasta te enfermas. Hay enfermedades que son puestas por la mente, hay enfermedades que vienen de la mente, porque tenemos esa lucha continua. Debemos de estar atentos a eso, amados hermanos. Debemos siempre estar presentes, revestirnos con la armadura de Jehová. Es muy importante, ¿ves? Porque el escudo de la fe, siempre mantener la fe y la esperanza, aunque de repente hoy no veamos, ¿verdad? Que no veamos algo que se logre, mantener esa fe, que es la certeza de lo que se espera, pero de lo que no se ve, que va a llegar, que va a ser así, llenos de fe, llenos de esperanza, podemos contraatacar esos dardos del enemigo. No dejarnos luchar, no dejarnos que a veces una media mentira con una media verdad dañe nuestra vida. ¿Sabe cuántos hermanos hay ahorita que no supieron o que no han sabido llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y han caído muchos en fornicaciones porque no han tenido
no han tenido esa, no les explico, no han tenido esa, que ese pensamiento fue el enemigo, ¿ves? Las maquinaciones, lo que muchas veces la gente, hay gente que se acuestan pensando una cosa, se paran y ejecutan el pensamiento. Mire, ya la palabra está escrita. La palabra dice que para estos últimos tiempos viviremos cosas muy fuertes y nuestra mente es el principal objetivo del enemigo. Es ese campo, es esa, mire, esa batalla continua. Por eso que debemos de estar sujetos a la ley, a la Biblia, ¿verdad? De estar agarrados de la mano de Cristo, no soltarnos, porque Él no nos va a soltar nunca, hermano, pero nosotros sí. Yo de verdad que esto es una palabra más extensa, ¿verdad? Porque esta palabra no nada más aquí, porque aquí simplemente fueron los dardos del enemigo, dardos, pero si nos vamos más allá, ¿verdad? Esos dardos nos producen los ataques espirituales, esas influencias demoníacas, ¿ves? Que por dejar entrar esos pensamientos nos influenciamos también a veces, no entendemos, a veces no entendemos, a veces no comprendemos, pero pasa. Yo pido a mi Dios, a mi Padre eterno, mi Padre glorioso, mi Rey, que sea Él guiándolos a ustedes, que sea Él llevándolos más a una profundidad más avanzada, que sea Él dándoles el entendimiento, que sea Él poniéndolos atentos, que siempre el Señor les dé un paso adelante del enemigo, como ese poderoso gigante que está allí, ¿verdad? Por ejemplo, como en la palabra decimos, ángel de Jehová que acampe alrededor de nosotros, llenarnos de fe, que ese ángel acampe alrededor de nosotros, de nuestra familia, guardaos en todo momento, amado, guardaos en el amor de Cristo, en la protección de Cristo. Eso es lo único que nos ayuda esas batallas, porque a diario vivimos batallas, no es un día, ni dos, no. Un cristiano vive batallas en continua, tiene batallas continuas. Bueno, me, me despido, ¿verdad? Diciéndole la palabra de Romanos 10:17 que dice que así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Todo es la palabra de Dios. Ese es nuestro manual de instrucción. Ese es nuestro manual de guerra, la palabra del Señor. Esa es nuestra mejor arma de defensa, la palabra.
Amén, amén.